Buenas noches, esta es la primera clase de criminología. Y en la separata que tienen allí, están todos los temas que desarrollaremos en el ciclo. Como primer punto veremos los objetivos que tiene la materia de la criminología, que el estudiante conozca, comprenda y explique, a nivel de pregrado, las cuestiones, paradigmas y problemas fundamentales de la criminología. Como primer objetivo, conocer y comprender la importancia de los conocimientos científicos para interpretar mejor el fenómeno delictivo. Segundo objetivo, introducirse en la discusión teórico-práctica del sistema penal, delito, delincuente, víctima y control social. Y como tercer objetivo, debatir la importancia del conocimiento científico criminológico de las toxicomanías y aspectos propios de la reinserción social del delincuente. En el primer periodo, veremos los temas, generalidades de la criminología. 1. Definición y conceptos. 2. Etimología del delito. 3. La criminología y su relación con otras ciencias. Medicina forense, psiquiatría forense, oratoria forense, ciencias penales, etc. 4. Métodos y técnicas de investigación criminológica. 5. Escuelas de pensamientos, clásica, positivista, ecléctica. Segundo periodo, son los temas, el delito, el delincuente, víctima. 1. El delito. 2. Teorías y escuelas de pensamiento. 3. Tipología. 4. El delincuente, teorías, caracterología, tipología del delincuente. 5. La víctima, teorías, caracterología, clasificación de la víctima. Tercer periodo, los temas. 1. Toxicomanías, conceptos y definiciones, clasificación de drogas, consecuencias jurídicas. 2. Reinserción social del delincuente, dictamen criminológico, profilaxis criminal, criminología clínica. Actividad de evaluación, primer periodo, crear un CMAPSTOL, caco de conceptos. Criterios de evaluación, presentación, creatividad e innovación, puntualidad. Ponderación 50%. Segundo laboratorio, crear una videoanimación, tipología del delincuente, tipología victimal, evaluación, presentación, creatividad e innovación, puntualidad. Ponderación 50%. Tercer laboratorio, videoclase, criterios de evaluación, presentación, creatividad e innovación, puntualidad, ponderación 50%. Primer, segundo y tercer parcial, serán pruebas escritas y vídeos simulados, ponderación 50%. Acercamiento a la criminología. La palabra criminología, viene de la palabra crimi, es igual a crimen, logo, es igual a saber, sabía para cometer el crimen. ¿Qué es criminología? Es la ciencia que intenta descubrir el porqué de una conducta criminal. ¿Qué es criminalística? Son las técnicas para conocer cómo se llevó a cabo el crimen. La criminología es la parte adjetiva del derecho penal. La criminalística es la parte adjetiva de la criminología. En la criminalística estudiaremos balística, dactiloscopia, odontología forense, medicina forense, grafoscopio, los estudios químicos de sangre, semen, pelo, fibras textiles, antropometría, criminalística de campo. Autores que estudian la criminología: Pablo Topinart, estudio del homicida. Rafael Garófalo, estudio de las conductas en contra de la sociedad. Mariano Ruiz Funes, perfeccionada por el Dr. Alfonso Quiroz Cuarón 1952, decía que la criminología es la ciencia sintética causal explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Que es ciencia, en virtud de que tiene objeto y métodos propios, así como fines específicos. Que es la sintética, porque concurren varias disciplinas como biología, sociología, antropología, psicología, todas en estrecha interdependencia. No es un conjunto de ciencias, sino una síntesis, un todo coherente para explicar las causas, los factores y motivos de las conductas antisociales. Causales explicativas.
porque pretende descubrir las causas o factores que influyen en el fenómeno criminal y explicar con principios y leyes tales como fenómenos y tratar de prevenir los delitos. Ciencia natural, porque estudia la conducta criminal como un hecho o acaecer de orden natural, se atribuye al hombre como un ser de la naturaleza. Cultural, porque además de la individualidad biológica el delito es un producto social, es decir, cultural. Formas de conducta. La conducta del hombre es la expresión de su personalidad en relación con su medio social, ya que la sociedad establece normas y valores a respetar y obedecer con el fin de regular la convivencia gregaria del hombre. Hay 4 formas de conducta del hombre en relación a las normas y valores y establecidas por la sociedad. Conducta social. Conducta social. Conducta parasocial. Conducta antisocial. El doctor Luis Rodríguez Manzanera nos dice: la criminología intenta describir y explicar la conducta antisocial y dar leyes de aplicación universal. Pero no es solamente descriptive, sino que busca ante todo encontrar las causas que producen y los factores que favorecen el fenómeno y por lo tanto evitar la forma de evitarlo. De aquí que la criminología sea ciencia aplicada y no ciencia pura, que sea eminentemente práctica y no solamente teórica, pues busca resolver los problemas conociéndolos y proponiendo medios para atacar sus factores y causas. Breve historia de la criminología. La lucha contra el delito y la preocupación científica por este fueron los principales objetivos que las ciencias normativas trataron de alcanzar durante la antigüedad y en la Edad Media. Tanta era la importancia que estos temas tenían que los más ilustres filósofos de la época dieron su opinión al respecto del problema de los delincuentes y el castigo que a estos les debía corresponder. Así, se ocuparon largamente del problema. Aristóteles, Heráclito, Hesíodo, Pitágoras, Platón, Protágoras, Sócrates. Pero faltó el sentido científico, presupuesto para la investigación criminológica, para hacer la imprescindible recolección sistemática de la experiencia. Etimología. Solo da la raíz, data de inicio axiología. Ciencias de los valores. Antropología. El ser humano es un ser social. Sociología. Es un ser social, es un ser biológico. Etiología. Origen de las causas, estudia las causas que se originó. Estas son ciencias humanísticas en las ciencias jurídicas. ¿Qué es el derecho natural? Es el estudio del ser humano por ente natural. El punto cero es cuando nace una persona. Estado natural para ingresar al estado desnaturalizado. Cuando nace. ¿Qué es delito? Es un comportamiento típico, antijurídico y punible. Antropología criminal, 1876. Italia, César Lombroso, médico forense, quien realiza necropsia en cráneo de un célebre salteador de caminos y criminal llamado Villeta, en quien encuentra una foseta occipital, similar a las encontradas en manos y hombres primitivos. Realiza la primera clasificación criminológica. Delincuente primitivo, cuya característica principal es la violencia incontrolable. Era un salvaje primitivo que se incorporaba a la vida civilizada. Delincuente epiléptico. Eran delincuentes violentos, pero sin foseta occipital, tenían una lesión cerebral, carecían de conciencia en el momento del delito, cuando no caen en convulsiones, atacan inmotivadamente. Delincuente loco moral. Actuaban solo por el placer de obtener satisfacción, sin importar el daño que causaban, carecían de moral. Delincuente ocasional. Personas sanas, civilizadas, existían ciertos elementos externos que tentaban y disponían a cometer el delito. Delincuente pasional. Delitos producto de la pasión, violencia, lesiones, homicida por celos. Principal exponente fue Enrico Ferri, italiano, separa las causas del delito en exógenas y endógenas. Factores endógenos, internos, heredados, taras, problemas glandulares, etc., que provocan predisposición a estados negativos. Factores exógenos, externos, fuera del sujeto, pero lo predisponen al delito como factores sociales, familiares, escuela, amigos, etc.
Sus principales exponentes fueron Pende, Viola y Bidoni, italianos. Para ellos las glándulas hipófisis, tiroides, cápsulas suprarrenales, gónadas, eran las rectoras de la conducta humana. Cuando funcionaban de más hiperfunción o de menos hipofunción, ocasionaban trastornos en la conducta del sujeto, que podía provocar con frecuencia un delito. Kretschmer manejaba la teoría que de acuerdo al tipo biológico del sujeto, será la tendencia delictiva. Bajo y gordo, alto y delgado, mediano y atlético, cualquiera que fuera el tipo, tenía una predisposición especial hacia algún delito. Fue otra escuela positiva, la cual argumentaba que dependiendo de las arrugas de la frente, profundidad, longitud, posición, bifurcaciones y las protuberancias craneales, era la predisposición que se tenía hacia algún delito en especial. Criminal bajo el espiral funcionalista. 1. Pone en duda la diferencia entre el bien y el mal, teorías introducidas por los clasistas por Emile Durkheim, reformada por Robert Merton, y con giro de orientación sociológica. Surgió como la primera alternativa para clasificar los caracteres diferenciales biopsíquicos del delincuente, y por ello marcó una orientación biológica y caracteriológica. 2. Las causas de la desviación no deben buscarse en una situación patológica de la estructura social. La desviación es un fenómeno normal de toda estructura social. 3. Solo cuando haya exceso en los límites y esto se acompañe con una desorganización social, el comportamiento desviado sería un factor necesario y útil del equilibrio sociocultural. 4. Hallamos el fenómeno criminal en todo tipo de sociedades, no hay ninguna que no la tenga. El crimen es una enfermedad social y la enfermedad no es algo accidental. El delito, procreando, estimulando la reacción social, abre las puertas a una renovación social. Robert Merton desarrolla la teoría funcionalista de la anomía sobre el recorrido que ya había hecho Durkheim a las concepciones patológicas de la desviación y aquellas visiones que él analizaba como anárquicas y a las cuales se llegaba contraponiendo al individuo contra la sociedad. Teorías de Freud y Thomas Hobbes. Merton transitó en los terrenos de Emile y Hobbes, y estos alimentando los postulados de Merton. El modelo de explicación funcionalista consistía en referir la desviación a una posible contradicción entre estructura social y cultural en desarrollo, pues de ahí nacen las motivaciones del comportamiento humano, y la estructura social le ofrece la pertenencia a cualquier estrato social, y comportamiento desviado lo hallamos entre la incongruencia y los medios legítimos a disposición del individuo. Criminalidad. Acción del Estado para cuantificar estrictamente la incidencia del crimen. Delito. Conducta de carácter personal o una acción humana que constantemente desafía a la norma jurídica. La criminalidad describe el espacio temporal donde se va a cometer el crimen. Algunos dicen que son los observatorios, los lectores, los termómetros del comportamiento criminal. El crimen es un elemento contenido en la criminalidad, pero la criminalidad está contenido en la criminología. La criminalidad contiene al delito. La criminalidad es la razón de ser de la criminología. La criminalidad no solo es parte del derecho penal, sino también de la vida cotidiana. Se genera el conflicto entre delincuente y víctima. El delincuente tiene una participación más amplia en el proceso. La participación de la víctima es más reducida en el proceso. El imputado o el delincuente no requiere muchos requisitos para ser parte y lo es en todos. La víctima solo es parte si denuncia, si querella o si echa manos de las reducidas facultades de las acciones. El proceso delincuente no es opositor a la víctima, sino opositor al Estado. El Estado es la víctima misma. Tanto la fase instructiva como la otra devela el intercambio de roles. El criminal se victimiza y la víctima se criminaliza. Teoría definicionista. El rol de la víctima que desempeña el delincuente no es considerado por esta teoría como lesión responsable de intereses ajenos, sino como atribución por parte de las instancias formales de control social.
Desde este punto de vista la víctima desaparece por completo, su lugar lo ocupa el Estado y el delincuente estigmatizado, no el asesino sino la víctima es culpable. Franz Werfel critica a Franz. ¿Qué pasa en los delitos sin víctima? El delito suele concebirse como un mal y la criminalidad como una enfermedad infecciosa, llegando a sostener la tesis que la criminalidad es normal pero no a partir de la evolución real de la criminalidad, sino de la distribución de todos los roles dentro de la sociedad, llegando a los marginados sociales a asumir determinados roles. Perfil del delincuente. El criminal nato. César Lombroso, antropólogo y médico italiano, aportó al derecho penal y a la criminología su teoría del criminal nato. Esta teoría fue criticada severamente, en parte por interpretaciones inadecuadas, traducciones malas y personas que no aceptan reconocer las verdades y aciertos de sus estudios. Ciertamente la teoría referida, la teoría lombrosiana del criminal nato, se resume de la siguiente forma. Se preocupa por el comportamiento humano, sobre todo por el comportamiento criminal. Se decida Lombroso a estudiar en especial a los criminales de su época. Trató con enfermos mentales y elaboró una serie de notas de las que extrajo, entre otras cuestiones, criminal y delito. Criminalidad es una acción del Estado para cuantificar empíricamente la incidencia del crimen. Delito. Una conducta de carácter personal o una acción humana que constantemente desafía a la norma jurídica. Como la criminalidad no solo es objetiva del derecho penal, sino una parte de la vida cotidiana, se genera el conflicto entre el delincuente y la víctima. El delincuente tiene una participación más amplia. La víctima tiene una participación mínima, que a contrario sensum podría haber una audiencia sin víctima. Teoría esfeficionista patológica, teoría marginalista. En este día se resolvieron 5 preguntas sobre la familia Contreras forzada en aquel entonces, niños y niñas, recordar 20 años después. Ver el estado psicológico que se encontraban. ¿Cuál es la causa? Cualitativos y cuantitativos. Característica: repetir el evento siempre de lo que pasó. Grupos focales. Pruebas psicométricas. Congelamiento. Quedar atrapados. La criminalística trata de dar respuestas cualitativas, aplicar las técnicas. El principio de mismicidad. Es lo mismo que estaba en la escena del crimen, y esto es una cadena de custodia. La prueba nace como indicios, evidencias, pruebas. El perito es el que, o el experto de las técnicas, experto del laboratorio, licenciado en laboratorio clínico. Los pequeños casos y grandes cosas dicen mucho. ¿Qué es la investigación? Es un proceso encaminado a averiguar y determinar la comisión de un hecho. Método. Es el orden que ha de trabajarse una técnica. ¿Qué es la técnica? Son los mecanismos o los vehículos para llevar el alimento al intelecto del judicial. Criminalística. Son las técnicas que se utilizan para estudiar e investigar el delito. ¿Qué? ¿Qué paso? ¿Cómo paso? ¿Por qué paso? ¿Qué tengo? Ex ante, in ad. Ex post. Para poder formar la hipótesis. ¿Cuáles son las grandes técnicas que la criminalística echará mano para responder la investigación del delito? El punto de arranque es el artículo 193 de la Constitución. ¿Cuáles son los límites de la Policía Nacional Civil? El artículo 241 PNPR. Impedir que las personas que están en el lugar. Para entender la investigación hay que sistematizar las fases primera, preliminar o primeras diligencias de investigación, y se rige bajo el principio de inmediata urgencia, regla de oro: ocuparse, no precipitarse. Segunda fase de planeamiento. Una vez identificado, delimitado y definido el hecho delictivo, se han de formular hipótesis sobre el mismo, y acá se van a planificar acciones y diligencias, pericias con y sin intervención judicial. Direccionamiento a través del artículo 193 de la Constitución. Tercera fase de ejecución. Cuarta fase de informe. Todo lo actuado y concluido que produzca la certeza razonable de que la hipótesis planteada es la correcta. Taxicomanía.
Tradicionalmente las diferentes perspectivas teóricas adoptadas en el ámbito del alcoholismo y de las drogodependencias han sido formuladas como modelos genéricos explicativos en un sentido amplio del fenómeno del consumo de drogas y, por ende, del abuso y la dependencia. Tales modelos ofrecen un conjunto de supuestos plausibles acerca de la génesis del problema, a partir de las cuales se configuran y formulan diversas conceptualizaciones acerca de su naturaleza y acerca del consumidor individual. Sobre estos fundamentos se postulan dimensiones y conjuntos de variables implicadas en su origen, mantenimiento y desarrollo, se articulan objetivos genéricos de prevención y tratamiento que, a su vez, sugieren soluciones viables y sirven de guía para el diseño e implementación de conjuntos específicos de políticas, medidas, estrategias, acciones concretas y programas de intervención. El propósito del presente trabajo consiste en describir y analizar los principales modelos teóricos propuestos y vigentes en el ámbito de las toxicomanías, desde el punto de vista de sus implicaciones con respecto a la prevención del uso y abuso de sustancias. Los modelos recogidos en nuestra propuesta de clasificación son el modelo médico, modelo jurídico. El modelo médico considera las toxicomanías como enfermedades en sí mismas, caracterizadas por una irreversible pérdida de control sobre el alcohol o la sustancia causante. El sujeto que abusa de las drogas es visto como alguien enfermo debido al propio consumo y no a la existencia de algún otro trastorno o problema subyacente. En este sentido, el modelo se enfrenta directamente a la droga, entendiéndola como toda aquella sustancia que introducida en el organismo, con fines terapéuticos o no, es susceptible de causar una alteración de la conducta de forma inmediata, basándose en la naturaleza psicoactiva del producto o tardía, dado que provoca una necesidad que debe ser satisfecha con nuevas ingestas o administraciones. La naturaleza y la importancia del abuso de drogas son contempladas desde el punto de vista de la acción recíproca entre la droga y el individuo. De este modo, el modelo médico cifra el consumo de drogas en términos de los procesos fisiológicos implicados. El sujeto contemplado como organismo biológico, y la droga como agente activo, al entrar en interacción, desencadenan un conjunto de procesos físico-químicos, que derivan en una sintomatología específica y un deterioro de la salud física y del funcionamiento orgánico. ¿Qué es sinapsis? Medio de transformación, sustancia muy parecida a las drogas. Sustancias que produce el cuerpo se llaman dopamina, serotonina, cannabis, droga blanca, cocaína de Gran Bretaña, tiene sinónimos de pasta, cannabinoides, endógeno, cómo funciona, produce felicidad, altas y bajas. Buenas tardes, hoy les hablaré acerca del Manual de Investigación Institucional. Introducción del manual se basa en el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo número 733 de fecha 22 de octubre de 2008 y que entró en vigencia el 1 de enero del año 2011, reafirma la tendencia del sistema procesal acusatorio mixto, y desarrolla en el artículo 74 las funciones de la Fiscalía General de la República, en lo atinente a la investigación y al ejercicio de la acción penal. La citada disposición determina que la institución fiscal deberá dictar la política de persecución penal, Diario Oficial número 216 de fecha 18 de noviembre de 2010, tomo número 389. Siendo esta una facultad constitucional del Fiscal General de la República, a efecto de darle un abordaje integral a los problemas planteados por la criminalidad en general. En este sentido, el artículo 11 de la Política de Persecución Penal, publicada en el Diario Oficial, bajo el acápite Dirección Funcional en la Investigación del Delito, numeral cuarto señala: para el desarrollo de la dirección, coordinación y control jurídico de la investigación, el Fiscal General de la República, oyendo al director de la Policía Nacional Civil y los directores o jefes de otras instituciones que colaboren con las funciones de investigación, podrá emitir manuales, protocolos u otros instrumentos que regulen el desarrollo de las investigaciones, los cuales serán de obligatoria aplicación por estas instituciones.
A esto obedece la creación del Manual Único de Investigación Interinstitucional, aunado a lo que establece el artículo 193 ordinal tercero de la Constitución de la República, indicando que la dirección de la investigación le corresponde a la Fiscalía General de la República, auxiliándose para tal fin de la Policía Nacional Civil, quienes asumen un compromiso de trascendental importancia, debido a que en ambas instituciones recae la responsabilidad del éxito de la investigación penal, en la búsqueda de una administración de justicia justa y equitativa, que garantice al ciudadano la convivencia pacífica y la armonía social. Para ello se requiere de servidores integrales, suficientemente capacitados para el desempeño de las funciones técnicas investigativas y operativas, que además apliquen correctamente los procedimientos, y sean respetuosos de los principios que rigen las actuaciones procesales, los derechos y garantías de la persona humana. Por tanto, es imperioso dotar a los involucrados en la investigación de una herramienta útil que les permita actuar con seguridad jurídica, eficiencia, eficacia y oportunidad. El presente manual consta de dos partes, una de carácter general en la cual se encuentran conceptos básicos, orientadores de las actuaciones, en la indagación y en la investigación penal, y otra de carácter especial que plantea los procedimientos operativos y técnicos que buscan facilitar la realización de las actuaciones en la investigación, tanto las que se realizan de forma inmediata y por iniciativa propia denominadas actos urgentes, como las proyectadas en la dirección funcional, y las referidas en la metodología de investigación definidas por el equipo de trabajo y el fiscal director de la misma. En ese sentido, el presente manual es el resultado del trabajo en equipo de la Policía Nacional Civil, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República, con el auspicio del programa de USAID para el fortalecimiento de la democracia, mejorando el sistema de justicia en El Salvador. Es importante señalar que los contenidos aquí desarrollados deben integrarse con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la política de persecución penal dictada por el señor Fiscal General de la República. El planeamiento de este trabajo asume elementos de utilidad en la investigación de las infracciones penales mediante la criminología, la criminalística y la medicina legal como herramientas en auxilio de la justicia penal. Debido a lo extenso de los temas, se ha realizado una síntesis de conceptos de aplicación práctica, no abundando en teorías de contenido filosófico, sino de aplicación real. De lo que han escuchado, ¿tienen alguna pregunta? Sí, licenciada, tengo una pregunta. ¿El manual tiene objetivos? Licenciada, en ese manual que usted está mencionando hay especificación de cómo hace el fiscal la dirección de un caso de su conocimiento específico. Bueno, vamos a evacuar las dos preguntas en su orden. Si tiene dos objetivos el manual: objetivo general, que es facilitar que los intervinientes en la investigación del delito realicen un abordaje de la criminalidad de forma eficiente, eficaz y apegada a un profundo respeto por los derechos humanos de la población, víctimas e imputados, dándole cumplimiento al principio de unidad de acción en las investigaciones por medio de la estandarización, en la dirección y materialización de la investigación del delito. Y tiene tres objetivos específicos: contar con una herramienta pedagógica, normativa y orientadora que les permita a los intervinientes en la investigación del delito, el abordaje de la misma de una forma integral y profesional. Segundo objetivo específico: aportar los conocimientos básicos para una adecuada comprensión del significado de la investigación del delito. Tercer objetivo específico: potenciar la coordinación y comunicación entre los intervinientes de la investigación del delito.